esta velada tan especial. Vamos a seguir hablando aquí en plató, porque tenemos a nuestra siguiente invitada ya aquí sentada con nosotros. Está con nosotros Rosadelia Rodríguez. Morales. Sí, yo creo que siempre te cambio el apellido. Sí, no puede ser. La verdad. Bueno, pues Rosadelia Morales, eres la responsable del área de mujer del sindicato SAT-ESTES. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por hacernos estar aquí y poder transmitir nuestro mensaje. Muchas gracias. Nosotros encantados, porque además siempre se acerca, cada vez que se acercan fechas especiales, en este caso el 8 de marzo, ¿no? Que siempre hacéis un trabajo extra a lo que normalmente hacéis en el sindicato, pues sí que nos gusta conocer ese trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto que este año vuestro calendario de mujeres está dedicado al activismo de las mujeres activistas, siempre están estas guías didácticas, este apoyo para trabajar en los centros escolares, ¿no? Y Rosa, este año, ¿qué tenemos en estas unidades didácticas que habéis elaborado? Bueno, pues como tú bien has dicho, todos los años desde la Organización de Mujeres de nuestra Confederación Intersindical se preparan esta batería de actividades, estas propuestas didácticas, y a través del área de mujer de SAT-ESTES pues las repartimos y las difundimos por todo el profesorado de la ciudad. Como bien has dicho, como nuestro calendario del 2026 va dedicado a mujeres activistas, pues siempre las actividades del 8 de marzo intentan coger esta temática pues para hacer sus actividades y dar a conocer a estas mujeres que tan importantes han sido, son y esperemos que sean para el activismo en nuestra sociedad. Y nada, pues presentar el cartel, que es precioso, del 8M desde nuestra confederación. Nuestro lema es Mujeres que mueven el mundo, activismo en acción. Y son pues una batería de actividades que van desde la etapa de 0 años, desde infantil hasta la etapa de personas adultas, pues para que los centros educativos tengan aquí una batería de herramientas para poder utilizar. Es verdad que el 8 de marzo está ya aquí, que es el domingo, que los centros educativos lo preparan con muchísimo tiempo y esto pues llega a partir de la semana pasada que llegó a los centros, entonces siempre les digo que el 8 de marzo no se tiene que ceñir a un solo día y que estas actividades, si ya tienen planificadas las suyas, por supuesto, pues pueden utilizarlas para cualquier otro 8 de marzo o para todas las actividades que se deben hacer durante todo el curso escolar. Porque recordemos que la coeducación y la igualdad no es de solo un día, sino que es algo que debe estar trabajándose continuamente en los centros para que esa semillita vaya quedando ahí y las personas vayan creciendo como adultos responsables con su forma de pensar igualitaria y en el respeto hacia los demás. Pues sí, una serie de actividades que además habéis dividido, por una parte las de primaria y por otra las de secundaria. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, pues en el caso de primaria? En el caso de primaria empezamos, por ejemplo, en la etapa de infantil, que se usa mucho en la asamblea, se cuentan muchos cuentos. Nosotras proponemos que esos cuentos, bueno, aparte de los clásicos, ¿no?, que se pueden utilizar, pues que se les dé un giro y se utilicen cuentos mucho más modernos en el que se cambian los roles. Y ya aparecen pues familias diversas, por ejemplo, también aparecen niñas pues aventureras y valientes, y niños, ¿por qué no?, sensibles y cuidadores. Y entonces en la asamblea se le cuenta a los pequeños y a las pequeñas se le cuenta el cuento y siempre pues preguntándole y analizando, bueno, pues cómo ves tú que una niña, pues por ejemplo, suba a la cima de una montaña o que un niño cuide de su hermana pequeña, todas esas cosas. Luego otra actividad que está muy bien, por ejemplo, es bueno, pues tomando a la activista Wangari Maathai, que plantó muchísimos árboles para salvar la tierra, pues pintándose las manos, hacer un mural y representando con esas manos árboles, ¿no? Todo esto no se queda en la actividad, sino que se le explica a los alumnos y a las alumnas el porqué de la actividad y qué sentido tiene. Luego una actividad que me ha parecido muy curiosa, destacando el gran acto que hizo Rosa Parks, ¿vale?, que fue una mujer afroamericana que le negó su asiento en el autobús a un blanco, porque así estaba estipulado. Pues utilizando eso se pueden poner en clase varias sillas, se le llama la silla de la justicia, y entonces con varios carteles, solo se sientan niños, y entonces el alumnado debe interpretar si eso es justo o no es justo, o solo se sientan niñas, ¿no?, o si por el contrario nos vamos sentando por turnos, ¿no?, y que ellos vayan analizando lo que es justo y lo que no. Y luego, por ejemplo, también muy interesante el escuchar podcast de Irene Bepop, que es una docente que impulsa proyectos de autogestionar radios y fanzines. Y entonces, en esos podcasts presenta a muchas mujeres activistas, muchas mujeres que luchan por el feminismo y que luchan por la igualdad, y bueno, pues que los alumnos y las alumnas vayan analizando todo lo que en ese se dice, vayan investigando sobre esas mujeres y todo eso.
Eso en cuanto a primaria. Y después para secundaria y personas adultas, que también llegamos a esa etapa educativa, pues por ejemplo, aprovechando las ilustraciones tan maravillosas de nuestro calendario, pues mostraré las imágenes de esas mujeres que presentamos en diferentes tipos de activismo y que los alumnos y alumnas pues recojan información, reflejen un poco su biografía, por qué son importantes, qué movimientos son los que están llevando, cómo es ese movimiento, cuándo empezó, a día de hoy ese movimiento si sigue adelante o si se ha paralizado un poco, en fin, un poco analizar a esas personas. También otra muy interesante sería crear en los centros espacios feministas, teniendo en cuenta cómo aplicar toda la temática, toda la ética del cuidado en los centros educativos. Pues, por ejemplo, se nos ocurren que si llega una persona nueva al centro, ¿no?, que siempre está un poco perdida, que no sabe con quién relacionarse, pues que los alumnos propongan qué cosas se puede hacer para cuidar de esa persona que ha llegado nueva, ¿no? Y entonces así ya estamos trabajando la ética de los cuidados, que tanto se asocia a la mujer, cuando es algo que debería ser a todas las personas. Claro. O, por ejemplo, una persona que siempre en las exposiciones de grupo interrumpe, ¿no? Pues, ¿qué ofrecerías tú, qué ideas ofrecerías tú para intentar que esa persona cambie su conducta? O también, por ejemplo, en los recreos se ve mucho el juego único, que es el fútbol. Y es verdad que hace que todo el resto de personas que no juegan al fútbol se tengan que distribuir alrededor del patio, ¿no?, con el peligro de balonazo y todo. Bueno, pues ¿qué proponéis para poder jugar en el recreo todos y todas juntos y que no solo sea la hegemonía del fútbol, ¿no? Y entonces así trabajamos un poco la ética de los cuidados. Hay muchísimas más actividades, por supuesto, pero yo he hecho un pequeño resumen y, bueno, decir que todas las actividades vienen acompañadas cuando son podcast, cuando son libros, pues del enlace, del código QR, para poder utilizar ese recurso de forma gratuita. También desde vuestra propia página web se tiene acceso a estos materiales, sí, ¿no? Por si alguien, al margen de que, bueno, que igual no está en un centro escolar como tal, pero sí que quiere conocer un poquito esas actividades que proponéis, pues ¿no? También en la página de SATESTE en Melilla está puesta toda la información, se pueden descargar porque son en PDF, y toda aquella persona que tenga, pues, por ejemplo, ONG o centros educativos, ludotecas, que quieran desarrollar estas actividades, por supuesto, están allí totalmente gratuitas. Pues sí. Desde que comenzasteis a hacer estas unidades didácticas ya hace muchísimos años, la verdad, yo creo que eso es casi como de la presencia de SATESTE en Melilla, se ha ido adaptando mucho a los tiempos, ¿no? Ahora hablas de esos códigos QR, pero bueno, habéis tenido que adaptar un poco todo, ¿no? Porque aparte de que hoy en día los chicos y chicas tienen información y les llega muchísima información y hay que adaptarse, ¿no? Claro, y también, bueno, adaptarnos al tema de las redes sociales. Evidentemente, la juventud de hoy día no funciona si no es por redes sociales. También se incluye en redes sociales en nuestras actividades, que a veces es utilizarlas para sacar información o tener un espíritu crítico hacia las redes sociales. Por supuesto, los QR, que tan de moda están y tanta sencillez es poner el móvil y ya tienes ahí acceso a un montón de información. Antiguamente pues todo se plasmaba en el papel, yo que sé, una sopa de letras pues se plasmaba, ahora se han adaptado a las actividades, por supuesto, y también a la forma de pensar de los jóvenes, porque evidentemente hay como un retroceso, hay una corriente de negacionismo y todo eso pues se está intentando solucionar pues desde muchos ámbitos y también a través de estas actividades. Hemos visto, bueno, acabas de hacer referencia a eso mismo del negacionismo, ¿no? Que vemos como ahora que los chicos tienen tanta información, que se supone que estamos tan concienciados en la lucha de la violencia en general y concretamente hacia las mujeres. Todavía, vosotras que estáis en las aulas, que estáis trabajando con los chicos, parece que existe todavía esa barrera, ¿no? Como que da la sensación muchas veces de que no aceptan o no ven que determinados comportamientos sean violentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues sí que lo son, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, sobre todo en los adolescentes, pues se está viendo el tema de las relaciones emocionales, ¿no? Es como si te controlo, te quiero más, ¿no? O si me controla, es que me quiere más. Y eso lo están dando como normal, el control de, bueno, pues tener la ubicación del móvil continuamente, hay aplicaciones que siguen por donde está, de tener videollamadas que tengo que dormir con la videollamada puesta, ¿no? Para que vea que estoy durmiendo, es que me quiere. Entonces eso se está dando mucho en la aula, ese pensamiento, tanto por parte de ellos como por parte de ellas, que lo asumen y lo ven como un acto de amor. Entonces, claro, pues a todo eso hay que darle mucha explicación, hay que darle mucha información y sobre todo desde bien jóvenes. Si llegamos a la adolescencia hemos llegado tarde. Entonces esto hay que empezar desde infantil, en el que, ya te digo, vayan creciendo con esa información y con esa formación, y que cuando lleguen adolescentes sean adolescentes críticos, responsables, que trabajen en la igualdad y que vean las cosas
no como prueba de amor, las que no son, sino como actos de control y de violencia hacia las mujeres. Que es un poco lo que más frena el hecho de que los chicos pues consideren estos comportamientos como normales, ¿no? ¿Qué encontráis ahí un poco como barrera que ellos no terminen de ver que son tipos de violencia? Bueno, quizá la música que escuchan, ¿no? Que muchas letras del reggaetón ahora, pues, sobre todo vienen de la zona de Latinoamérica, que allí sabemos que el machismo está implantado en la sociedad, las muertes violentas hacia las mujeres son numerosísimas. Quizá eso le haga un poco entrar por ahí. Quizá también el hecho de que ha habido una generación anterior que ha luchado tanto por el feminismo y por la igualdad, que ahora parecen que está todo hecho, que está todo conseguido, ¿no? Y es como, bueno, ya tengo todo. Bueno, sí tienes todo, pero ojo, hay que analizarlo y hay que ver qué nos falta por conseguir y sobre todo lo conseguido que no se pierda, ¿no? También el tema que nos venden en las redes sociales, como te digo, los avances del negacionismo, que desde algunos partidos políticos pues se trabaja en ello mucho y se vende muy bien. Quizá todo eso, el uso de las redes sociales, que lo tienen tan accesible, sea lo que esté mermando esa capacidad crítica, eso ver las cosas como normales cuando no lo son. Rosa, también el hecho de que en estos días se aprovecha mucho también el contar con mujeres referentes, ¿no? Y aquí, en estas unidades didácticas, se puede comprobar, ¿no? Mujeres que igual hace 10, 15 años no lo teníamos, no teníamos acceso a tanta información ni se ponía a las mujeres en el sitio en el que de verdad se merecen, Sí. ¿no? Es importante tener a mujeres referentes en todos los ámbitos de la sociedad. Es verdad que quizá por trayectoria hay unos sectores donde hay más mujeres referentes que otros, pero es muy importante que las niñas se vean reflejadas y que digan, si ella es capaz y ella está ahí, ¿por qué yo no? Y eso ha faltado durante muchísimo tiempo. Sobre todo en la ciencia, ¿no? Que también hay un día de la niña en la ciencia y de la mujer en la ciencia. Entonces, es muy importante. Nosotras plantamos aquí una serie de mujeres referentes en el activismo, que es verdad que se asocia mucho más el activismo a mujeres que a hombres, es un campo en el que muchas más mujeres hacen activismo, además de una manera diferente, porque es todo pacífico, en contacto con la naturaleza, muy de comunidad, ¿no? Muy de toda junta. Pero es importante el tema de las referentes a nuestras niñas y nuestras jóvenes. Comentabas al principio de la entrevista que esto, el 8M y el trabajar en la igualdad, hay que hacerlo todo el año. O sea, se cuentan con estos materiales ahora mismo como una opción, sí, pero que en los centros escolares se tiene que trabajar durante todo el año. Existe la figura ya de esos agentes sí, de igualdad, que bueno, que parece que se están estableciendo ya de manera continua, ¿no? En los centros escolares, actividades como las del Día de la Niña y la Ciencia. O sea, que poco a poco se va consiguiendo. Sí, la verdad es que en los centros educativos, chapó, porque hacen una labor impresionante desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio. Ojo, que no nos quedamos en el 25 de noviembre ni en el 8 de marzo, que los centros educativos trabajan mucho y hacen unas actividades súper creativas, participativas, divertidas, lúdicas en muchos casos, gracias a la figura de la coordinadora de igualdad. Y digo coordinadora porque solo hay un centro en Melilla que sea un coordinador, y a los agentes de igualdad, ¿vale? Entonces, eso es de alabar en la Dirección Provincial, que pone estos recursos al servicio de los centros educativos. Sí es verdad que a veces es necesaria la dotación de más horas a esa coordinadora de igualdad, porque la labor educativa nos lleva muchísimo tiempo y preparar todo esto y coordinarlo con su agente de igualdad requiere muchísimo tiempo y a veces lo sacan de su tiempo libre. Me consta y lo sé, y sacan cosas adelante. Entonces es importante seguir reforzando la figura tanto de la coordinadora como del agente de igualdad para que estas iniciativas y estos proyectos se lleven a cabo, que son tan importantes, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, vuelvo a repetir. Pues sí, estamos viendo el lema de este año, Mujeres que mueven el mundo, activismo en acción, relacionado también con este calendario que cada año editáis. Y cuando hablamos de activismo parece que estamos hablando de cosas pasadas, ¿no? Y todavía tenemos que seguir siendo activistas, ¿no? Y seguir consiguiendo, seguir luchando por esa igualdad real, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, aquí se muestran activistas ya no solo en el plano feminista, sino activistas, por ejemplo, en el ecologismo, que tan importante es con el cambio climático que estamos sufriendo. Y bueno, pues activistas también en las redes sociales. En nuestro último mes también está a influencers y personas, porque es que eso es lo que ahora los jóvenes demandan.
Entonces también hemos querido hacer ese reconocimiento, esa influencer que también desde las redes sociales hacen su activismo. Este mes concretamente, el 8 de marzo, no podía ser de otra manera como activistas en el feminismo y por la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues es un activismo que está presente, que es ahora, otros activismos quizás pues más antiguos, con reivindicaciones más antiguas, pero todo está ahora en auge. Pues sí. En este 8M, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a tus compañeros docentes, bueno, y en realidad a toda la sociedad? Bueno, pues que es importantísimo trabajar la igualdad, pero no trabajarla con una actividad en concreto, sino que en clase hagamos una visión, no sé, yo he escuchado a veces la típica frase de a un chico, ¿no? Pues dile a mamá que te cosa el botón, o dile a papá que te arregle la mochila. Esos comentarios, pues di a alguien en casa que te arregle la mochila y a alguien en casa que te cosa el botón, ¿no? Es como, son frases que evidentemente son inofensivas, pero ese mensaje va calando. Y entonces ya sabemos que mamá es la de la costura y papá el de las reparaciones, ¿no? Bueno, pues quizá en otra casa es totalmente al contrario, o el padre el que se encarga absolutamente de todo, o es la madre la que lo hace todo, o se reparten las tareas de otra manera. Entonces yo le diría que sé que me consta que es un trabajo que hacen, pero que intentemos tanto nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje corporal, todo se enfoque al tema de la igualdad y que tanto niñas y niños somos iguales y pueden hacer exactamente las mismas cosas. Pues sí. Al margen de este asunto de la celebración del 8M, mañana tenéis una concentración. Sí. Suena curioso, la verdad, que en los tiempos en los que estamos, ¿no? Curioso por no decir otra cosa, que en los tiempos en los que estamos todavía se siga, o sea, estamos viviendo situaciones de violencia, tanto física como psicológica, en los centros escolares por parte de los alumnos, incluso de los padres, hacia los docentes. ¿Cuál es la situación un poco que estáis viviendo? Porque este año la verdad es que está siendo especialmente complicado. Hemos empezado el segundo trimestre con varias agresiones físicas, que no es la tónica general, es verdad que no todos los días hay agresiones físicas, pero sí que, y es lo que se habla en los centros y lo que hay, que el clima de trabajo que nosotros tenemos en nuestras aulas es muy complicado. Alumnado que no quiere estar en el centro, alumnado que interrumpe continuamente, que te falta el respeto. Entonces, eso va creando un malestar, una frustración en el docente, que eso al final revienta en una baja laboral, un malestar, abandono de la profesión que se está dando ya, y eso no se puede consentir. Y el personal docente, nuestros compañeros y compañeras se sienten desprotegidos. Es verdad que ahora el Ministerio nos ha hecho llegar un protocolo de actuación ante agresiones tanto verbales como físicas, y bueno, el protocolo está ahí, hay que activarlo, pero es que hay cosas que no se pueden permitir. Y hay cosas que es que yo no tengo por qué ir a mi centro educativo, a mi aula, diciendo a ver qué me encuentro hoy y si puedo dar clase o no. Y bueno, en primaria son más las familias las que toman un rol un poco de no solo me quejo, sino que me quejo con violencia, te hablo mal. En secundaria son el propio alumnado el que genera esta violencia, y la verdad es que nuestros compañeros y compañeras se sienten muy desprotegidos, y su frase es que estoy vendido, es que no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer si un niño me agrede, porque si yo intento calmar esa agresión, igual me acusan a mí de haber agredido, ¿no? Entonces es importante que mañana a las 5:15 de la tarde, frente a la dirección provincial, nos concentremos todos para, hacerle llegar al Ministerio nuestro malestar. Es verdad que tuvimos una reunión con la dirección provincial y manifestaron su apoyo a todos aquellos docentes que sufren agresiones, que por supuesto la activación del protocolo, pero nosotros queremos medidas contundentes, queremos que podamos ir tranquilos a trabajar. Rosa, ¿a qué se debe? Porque supongo que vosotros que estáis en las aulas todos los días, que veis cómo está cambiando todo, ¿a qué creéis que se debe este tipo de comportamientos? Bueno, es un reflejo de la sociedad. Las escuelas no son más que reflejo de lo que está pasando en la calle, y si nos damos cuenta cada vez hay menos, un número, no digo todos porque conozco a otros jóvenes que sí que son muy respetuosos, pero si nos damos cuenta el vandalismo en las calles está muy presente. La falta de respeto hacia los mayores está muy presente. No sé, ves a un abuelo, una abuela y a lo mejor ves a un grupo de chiquillos que pues como que se ríen de esa persona. Entonces, las redes sociales también tienen acceso a muchísima información a través de Internet, y no todo lo que eligen o no todo lo que les llega es positivo. El tema de peleas entre ellos, de los WhatsApp, ¿no? Los grupos de WhatsApp que se insultan unos a otros.
Todo eso al final va al aula, porque un alumno está muchas horas allí y al final es un reflejo de lo que hay en la sociedad. También es verdad que, bueno, pues con la psicología que tienen las familias, pues el castigo que se ejercía antes no es el castigo que se ejerce ahora. A los hijos, a las hijas, pues ahora como que somos más permisivos los padres, ¿no? Intentamos hablar más con ellos, intentamos dialogar, no siempre Funciona. no siempre funciona. Entonces, claro, se le ha dado mucho empoderamiento a nuestros niños y niñas, que está muy bien, ojo, pero en algunos casos ese empoderamiento lo llevan al aula y se creen que tienen la verdad absoluta y el derecho de actuar sobre lo que está diciendo su profesor o profesora y, en fin, que al final pues hay un choque ahí tremendo. Hay que trabajar de forma conjunta en este sentido, ¿no? Por parte de las familias Sí. y de los docentes, ¿no? Bueno, Sí. pero las familias tienen que ir en la misma sintonía, ¿no? Está claro que estamos remando en el mismo barco porque al final lo que pretendemos es sacar a esa persona adelante y crear una persona íntegra para la sociedad. Nosotros proponemos y que sean efectivas y reales las escuelas de padres en las que se les puede enseñar muchísimo, porque muchos padres y madres, ojo, no es porque no quieran, es porque dan palos de ciego y no saben cómo actuar. Entonces es importante que profesionales de la enseñanza, de la psicología, les muestren caminos y herramientas para trabajar en casa. Y luego es muy importante también el aula de convivencia y la figura del coordinador de convivencia que también se han establecido en los centros, que se dote de recursos y que se dote de horas, porque esto igual que la coordinadora de igualdad. Claro. Yo puedo hacer mi trabajo, quiero hacer mi trabajo, pero lo que no voy a hacer es utilizar horas de mi tiempo libre para hacer este trabajo, que lo hacen, que lo hacen. Pero es importante dotar de recursos a las aulas, a los centros educativos, de tiempo para poder hacer planes que puedan salvar a este alumnado, que muchas veces no es que no quieran, es que no tienen la herramienta y no han tenido una educación quizás para que puedan enfrentarse a estar en un aula, a estar en un grupo, a estar en una sociedad. Mañana a las 5:15. Mañana a las 5:15 en la puerta de la Dirección Provincial. Pues sí. Rosa, pues yo creo que hemos dado un repaso con Sí. motivo de este 8M. Bueno, felicitarte. Gracias. Como mujer en este 8M A también. todas las mujeres del sindicato y, por supuesto, a todas mis compañeras de la Organización de Mujeres, que es una organización a nivel nacional que trabajamos cada una desde nuestro territorio y la coordinación y el trabajo que hacemos es muy importante para que esto salga adelante. Y entonces hay que valorarlo. Pues sí. Rosa, mil gracias. A vosotros siempre por invitarnos y darnos este espacio. Muchas gracias. Bueno, y vamos a conectar con